Bien, vamos a platicar de otra tendencia en educación, que es la individualización del aprendizaje, pero con otro enfoque. Cuando supimos de Paulina, nos llamó muchísimo la atención porque ella primero es mercadóloga y además es madre de familia. Entonces, un poquito forzado, se vio obligada a estar haciendo investigaciones y tratando de saber cómo podía a sus dos hijos pues tenerlos en un colegio que le estuvieran enseñando como requerían. Hay cosas interesantísimas de la plática, como el retorno de la inversión del aprendizaje, que yo jamás lo había escuchado, así que es un buen comentario para hacerles. Para ello vamos a tener a Paulina Banfalvo con el tema de no se trata cuántos alumnos diferentes tengo, sino que todos los alumnos son diferentes. Como les comentaba, es licenciada en Marketing y Management, tiene un máster también en Marketing Relacional, Fidelización del Cliente, tiene un posgrado en Marketing Digital y Redes, es experta universitaria en altas capacidades y desarrollo del talento. En 1995 funda un blog que se llama La Rebelión del Talento y por ello pues, se gana un premio P11 de bronce como el mejor blog de reflexión. Así que un aplauso para Paulina. Bueno, a mí me toca el difícil reto de despertaros ahora de la siesta. Voy a ver si lo consigo. Quiero empezar presentándoos a mis hijos. Son Sara y Samuel. Son guapos, ¿no? Pues el papá todavía está pensando a ver quién es el padre. ¿A quién se parecen? No saca el parecido. Pues mis niños, cuando empezaron el colegio, enseguida fueron identificados como niños con altas capacidades. Yo al principio estaba contenta, pensé que eso era algo bueno, que era la forma en que la escuela, el sistema, reconocía una forma de aprender distinta y se preparaba para responder a ella. O eso creíamos. Sara, la mayor, es el tipo de niña que todos podemos reconocer como una alumna de altas capacidades. Responde a ese cliché que todos tenemos en nuestra mente. Ansiosa por aprender, muy motivada, pulcra, ordenada, siempre presenta sus trabajos en tiempo, no cuestiona al profesor. La escuela la castigó poniéndole más ejercicios, más deberes, más exigencia. Se le empezó a valorar solamente por las notas que sacaba. Se le ponía de ejemplo para el resto de sus compañeros y se convirtió en un ayudante del profesor. Repartía las agendas, vigilaba que los alumnos no hablaran e incluso dedicaba parte de su tiempo lectivo a ayudar a que los demás aprendan. Al principio esto le gustaba. Para una niña de 6 años, ser la favorita de su profesor parece algo bueno. Pero esto le generó un alto nivel de ansiedad y diversos tics nerviosos. Como respuesta a esa exigencia que le ponían de ser siempre perfecta y estar siempre dispuesta para ayudar a los demás y sacrificar su propio tiempo y desarrollo. Renunció a otras facetas, dejó de escribir poesía, dejó de dibujar. A pesar de ser una niña con muchas habilidades sociales, se sentía aislada, rodeada de niñas, sí, pero con las que no compartía nada, salvo la edad. Empezó a desarrollar además con ellas un rol inadecuado. Dejó de ser su compañera para convertirse en su guía, su maestra, su madre incluso. Samuel tuvo aún peor suerte. Él no corresponde a ese cliché de niño que todos pensamos que debe tener altas capacidades. A él no le interesa aprender lo que ya todos saben. No le interesa responder a las preguntas de su profesor. De hecho, siempre me preguntaba, mamá, ¿por qué el profesor me pregunta lo que ya sabe? No lo entendía. No entendía por qué la escuela se dedicaba a enseñarle cosas que ya son sabidas. Sus fortalezas, la visión estratégica, la capacidad para negociar, la capacidad visoespacial, la capacidad para buscar siempre atajos y hacer las cosas de una manera más fácil, a pesar de ser habilidades muy valoradas en el mundo laboral, en la escuela no parecían tener espacio. Y buscó en el fútbol un lugar donde poder desarrollarlas. Y por eso su profesora no se creyó el diagnóstico del profesional y me decía que era imposible que fuera un niño con altas capacidades, porque los niños con altas capacidades no juegan al fútbol, no les gusta el deporte.
Además, no podía tener altas capacidades porque es muy risueño, siempre se está riendo. Y los niños con altas capacidades, por lo visto, son niños huraños. Tampoco podía tener altas capacidades porque era un niño que tenía muchos amigos. Y por lo visto, eso no es propio de los niños con altas capacidades. Para responder a las expectativas de su maestra, Samuel trabajó por mimetizarse y por no destacar. Aunque sabía multiplicar y hacer raíces con soltura, temblaba ante la sola idea de que su maestra lo descubriera. Porque si lo descubría, lo que hacía su maestra era responder, mandándole a un rincón a competir contra el ordenador en un concurso de cálculo aritmético. Con 6 años ya me decía, mamá, lo que mejor sé hacer es hacerme el tonto. Este continuo esfuerzo por mimetizarse le generó baja autoestima académica. Anclado en su zona de confort, perdió el valor para enfrentarse a ningún tipo de reto. Además, le salió una úlcera en su córnea, que no se cierra y que tendremos que operar cuando sea mayor. ¿Qué es lo que pasó? En ambos casos se olvidaron del alumno, solo veían la etiqueta. Una etiqueta que, lejos de responder a sus necesidades educativas, les cubría como un manto negro, les ocultaba. Hacía que perdieran su derecho a sentirse ignorantes para seguir indagando, a olvidar para poder recordar, a verse incapaces para desarrollar su capacidad de esfuerzo, a plantearse retos para persistir, a motivarse para superarse. Les negó su derecho a sentirse aprendices. Porque por algún motivo, cuando los niños con altas capacidades son identificados, dejan de ser niños, dejan de estar en un proceso de desarrollo, dejan de necesitar incluso a su profesor. En el momento en que son identificados, pasan a ser niños perfectos, que lo saben todo, incluso aquello que nunca nadie les ha enseñado. Y las familias también dejamos de ser parte de la comunidad de aprendizaje. Lo que nosotros sabemos de nuestros hijos deja de ser importante. Busqué entonces otras escuelas, todas las que estaban cerca de mí y a mi alcance. Y todas me ofrecían lo mismo, fantásticas instalaciones, programas de bilingüismo o metodologías modernas, todos los avances tecnológicos que os podáis imaginar y un programa de deportes fantástico. Pero cuando yo les preguntaba, ¿qué vais a hacer para responder a las necesidades educativas de mis hijos? Todos contestaban lo mismo. Bueno, tenemos actividades diseñadas para cuando acabe la tarea. Cuando acaba, puede dedicarse a ayudar a los demás y a veces le llevamos al aula de enriquecimiento. Para todos ellos, las necesidades de mis hijos eran un postre, algo que se hacía como un favor, si se podía. Ninguno de ellos entendía que las necesidades de mis hijos las tenían el 100% del tiempo lectivo. ¿Os imagináis que vais al nutricionista con vuestro hijo y os dice, vuestro hijo necesita una dieta baja en gluten o sin gluten? Y lleváis este diagnóstico al responsable del comedor de vuestro colegio. Y la responsable os dice, ok, no te preocupes, cuando se coman los espaguetis que tiene que comerse todos los demás, entonces le daremos su dieta sin gluten. Pues esto es lo que estaban haciendo con mis hijos. Pero no tenía más remedio, así que me cambié de centro, y volví a cambiar de centro. Y nos fuimos hasta de 4 centros, pero a nadie le importó por qué. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden no preocuparse por saber qué es lo que falló? Yo, que vengo del mundo de la empresa, no puedo entender que ningún empresario no se preocupe por aquellos clientes que se le van. Me sorprendió mucho. Al principio estaba muy enfadada. Creía que el problema era que los docentes no tenían formación para atender a los niños con altas capacidades. Así que me formé yo, aprendí, leí, comprendí. Y lo que comprendí fue que el problema no es de los niños con altas capacidades, ni siquiera es un problema con los niños con dificultades de aprendizaje. Ellos son solamente esos pasajeros demasiado altos, demasiado grandes, como para adaptarse a los sillones incómodos de los vuelos low cost. El problema es mucho más profundo. El problema es que seguimos entendiendo o viendo al alumno como una vasija que hay que rellenar. Y creemos que unos tienen la vasija más grande y otros tienen la vasija más pequeña, pero que nuestra función como docentes sigue siendo la de meterle cuanto más contenidos mejor. Y además, en lugar de entender la educación como un proceso continuo de aprendizaje, la dividimos en trocitos y asignamos cada trocito a una edad. Y si algún niño tiene la mala suerte de alcanzar su trocito antes de tiempo, en lugar de permitirle continuar, le decimos, para, espera, no sigas. Por eso,
muchos niños, no solo los niños con altas capacidades, sino muchos, pasan 12 años en la escuela pensando ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí invirtiendo mi tiempo? ¿Para qué estoy estudiando? Por favor, que acabe ya, que acabe ya. Yo quiero irme a mi casa, quiero hacer algo que me emocione. La relación entre motivación y rendimiento ha sido estudiada por muchos psicólogos, entre ellos Yerkes y Dodson. Es una ley de hace más de un siglo. Y la neurociencia, nos lo ha contado Isauro esta mañana, ha demostrado que efectivamente la hormona del estrés tiene mucho que ver con nuestra motivación y rendimiento. Estos psicólogos establecieron 3 estados principales. El estado de desvinculación, que ocurre cuando el nivel de reto no se ajusta ni a nuestra capacidad ni a nuestros intereses. Es lo que nos ocurre cuando vamos a una conferencia como esta y el conferenciante os está aburriendo y lo primero que hacéis es desconectar, empezáis a pensar en otras cosas, os evadís. No aprendéis nada, pero tampoco sentís parte de lo que aquí está sucediendo. El estado de sobrecarga sucede cuando el nivel de reto está por encima de la capacidad. Nos genera bloqueo, rechazo, sentimiento de exclusión y, lo peor, el sentimiento de no valer para nada. No sé si alguno de vosotros ha tenido una experiencia de apuntarse a una maratón sin haberse preparado, de haber bajado una pista de esquí sin tener el nivel, de haberse apuntado a una clase de spinning sin estar en forma y se ha sentido inferior, bloqueado, inútil. Es lo mismo que le pasa a los alumnos cuando les ponemos un nivel de reto para el que no están preparados. Pero existe un nivel óptimo, el nivel de flujo, cuando el nivel es ajustado al potencial del alumno y a sus intereses. En este momento, en este punto, el flujo de conexiones entre ambos hemisferios se maximiza. La motivación tira del aprendizaje y le lleva al máximo de su capacidad. Si esto es así, si además nos lo está demostrando la neurociencia, ¿no sería lógico pensar que el primer paso que tiene que hacer una escuela es identificar cuál es ese nivel de reto para cada alumno y ser capaces de ofrecérselo? Pero mucho cuidado, porque muchas escuelas entienden que aumentar el nivel de reto es una cuestión lineal y que se trata simplemente de darles más cantidad, más de lo mismo. Pero esto no hace más que aumentar el aburrimiento y además juntarlo con una sobrecarga, lo que genera rechazo hacia la escuela. Cuando hablamos de reto, estamos hablando de implicar la capacidad creativa de los alumnos, sus destrezas de pensamiento, aprender desde su curiosidad, alentar su imaginación, darles oportunidades para que cuestionen, indaguen, descubran, transformen. Algunos docentes pueden decir, pero yo no me puedo modificar por un solo alumno. Pero cuando dicen esto, en realidad te están diciendo que no se pueden modificar por nadie, porque todos son uno, todos son diferentes. Mirad, en los años 40, en las fuerzas aéreas norteamericanas se enfrentaban a un grave problema. Hasta 17 pilotos al día se estrellaban con sus aviones. Los ingenieros defendían que sus aviones funcionaban bien y los pilotos que tenían la capacidad para manejarlos. Después de una investigación, empezaron a pensar que quizá el problema estaba en que las cabinas habían sido diseñadas 2 décadas antes y que los pilotos ahora serían más grandes y que habría que adaptar la cabina a esas nuevas medidas. Así que tomaron las medidas de más de 4.000 pilotos y hallaron la media y diseñaron una nueva cabina que se adaptaba a esa media. Pero el problema persistía, los accidentes seguían ocurriendo. Así que alguien pensó, bueno, quizá el problema lo tienen aquellos pilotos que están tan alejados de la media que no se adaptan a esta nueva cabina. Y revisaron las cifras para identificar cuántos pilotos estaban lejos de esa media. La sorpresa fue que el número de pilotos que se ajustaba a ese piloto medio fue de 0. También en los años 40, Dickinson, un famoso ginecólogo, que además era escultor, creó a Norma, a partir del promedio de los miles de datos de muchas pacientes que habían pasado por su clínica. Norma se convirtió pronto en el ideal de la mujer americana. Representaba a la mujer sana y fuerte a la que todos deberíamos converger. Incluso los profesores de educación física en los institutos trabajaban porque sus alumnas se parecieran a este ideal de mujer. Después de unos años, un periódico lanzó un concurso. La ganadora sería la mujer que más se pareciera a Norma. Los científicos pensaron que la disputa estaría muy reñida y que se tendrían que decidir solamente por unos pocos milímetros.
Pero de nuevo, la realidad es tozuda. Menos de 40 participantes se acercaban a al menos 5 de las 9 dimensiones consideradas. Y ni siquiera la ganadora se acercó a esas 9 dimensiones. La mujer promedio no existe. Pero lo interesante de estas anécdotas es lo que hicieron cada uno de ellos. En el caso de los pilotos de los aviones, y a pesar de que los ingenieros al principio estaban en contra, pensaban que era algo imposible y muy caro, se pusieron a trabajar y entre todos encontraron la forma de ajustar cada uno de los elementos de la cabina a las medidas y necesidades de cada piloto. Sin embargo, en el caso de Norma, sucedió todo lo contrario. Los expertos pensaron que el problema era de las mujeres americanas, que no hacían suficiente ejercicio, que no comían de forma sana, y desplegaron toda una serie de recursos para ayudar a esa mujer a parecerse a Norma. En el campo de la estética, la salud, la moda, fajas, sujetadores con relleno, corsés, todo para que la mujer tuviera esa figura ideal. Es decir, que mientras en un caso se consideró una cuestión de vida o muerte y empezaron a trabajar para buscar soluciones hacia la personalización, en el otro caso lo consideraron una cuestión trivial. Trasladaron la responsabilidad a las personas y todos sus esfuerzos se dirigieron a aumentar el problema buscando una mayor homogenización. A pesar de todo, hoy, en el siglo XXI, la personalización se abre paso y es raro el sector de actividad que no está trabajando por ser capaz de personalizar su producto o su servicio. Hoy podemos personalizar la casa que compramos, podemos personalizar el coche, el traje, incluso la medicina se personaliza. Pero ¿y la escuela? ¿Podemos elegir la educación que más se ajusta a nuestro perfil de aprendizaje? ¿Cuál es la opción que va a elegir la escuela? ¿Va a ir hacia la personalización o hacia la homogenización? Para contestar esta pregunta, quizá antes debemos pensar, ¿es la educación una cuestión vital o trivial? ¿Debe servir al sistema o al alumno? Y si creemos que debe servir al alumno, el siguiente paso que nos tenemos que preguntar es ¿cómo? ¿Cómo puede la escuela dejar de ser un proceso de producción en masa que ofrece el mismo contenido a todos los alumnos al mismo tiempo y del mismo modo? Y convertirse en un proceso creativo que se adapta a las necesidades de cada alumno. Cuando la empresa empezó su camino hacia la personalización, el cambio de mentalidad vino de pensar que no podía seguir considerando su mercado como una masa homogénea. Y empezó al principio a segmentarnos en función de nuestra capacidad socioeconómica. ¿Os acordáis de aquella clase alta, clase media, clase obrera? Antes nos dividíamos así y entendían que todos los que eran de clase alta respondían a un mismo patrón. Los de clase obrera respondían a un mismo patrón y los de clase media éramos una masa homogénea y respondíamos al mismo patrón. Pero pronto se dieron cuenta que eso tampoco funcionaba, que no hay grupos tan homogéneos y ahora se está hablando del marketing de nichos y del marketing one-to-one. Este proceso es el que puede servir a la escuela, para reflexionar y como ejemplo de cómo ellos pueden también iniciar su camino hacia la personalización. Primero, rompiendo con la idea de que se enseña a un alumnado homogéneo, pero además que tampoco es suficiente considerar medidas específicas para alumnos con necesidades especiales. El solo hecho de hablar de que existan alumnos con necesidades especiales significa que estamos considerando que el resto es homogéneo. Uno es diferente porque los demás son iguales. Uno tiene déficit o sobrecarga porque existe un nivel medio al que se tiene que converger. Pero el alumno medio no existe. ¿Por qué seguimos empeñados en que todos aprendan a su ritmo? Las diferencias que existen entre los alumnos van mucho más allá de su rendimiento académico. Incluso van mucho más allá de la puntuación que puedan obtener en un test de inteligencia. Las diferencias que existen entre los alumnos tienen que ver con sus intereses, su personalidad, su background, sus fortalezas, sus debilidades, incluso lo que hicieron este verano. ¿Alguien cuando inicia la lección pregunta a sus alumnos qué saben ya sobre el tema? ¿Tenemos en cuenta su punto de partida,
su conocimiento previo, para construir aprendizaje a partir de ese punto? La oferta educativa tiene que personalizarse. Tiene que empezar a preguntarse qué necesita cada uno de nuestros alumnos y personalizar los objetivos. ¿Cómo quiere aprenderlo? Personalizando el método. ¿Cuándo quiere aprenderlo? Personalizando el ritmo de aprendizaje. ¿Cuánto esfuerzo está dispuesto a invertir, intentando que este sea siempre el menor posible? ¿Y cómo llevarles a un escalón más lejos, animándoles siempre a ir un paso más allá? Pero además, detrás de toda esta programación, tiene que estar siempre presente que en el centro lo que hay son personas con necesidades, necesidades que tenemos que satisfacer. Por tanto, necesitamos herramientas y una mentalidad de estar en continua evaluación para entender en qué grado la escuela está satisfaciendo las necesidades de sus alumnos. ¿En qué medida? La escuela tiene que preguntarse constantemente: ¿hemos respondido a las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos? ¿Hemos conseguido llevar a cada uno de ellos al máximo de su potencial? ¿Ha sido la escuela para ellos una experiencia donde han podido explorar sus intereses, desarrollar sus capacidades, fortalecer su personalidad? ¿Les ha preparado para afrontar el futuro incierto y cambiante que van a tener que afrontar? Además, todos estos pasos tienen que darse con un objetivo, el objetivo de fidelizar al aprendiz. ¿En qué términos podemos fidelizar un aprendiz? En términos de lo que los americanos llaman learnability, o la pasión por aprender a lo largo de toda tu vida. ¿Cuántos alumnos salen de la escuela apasionados por seguir aprendiendo? ¿Cuántos salen diciendo no quiero volver a la escuela nunca más? Porque el mundo al que se van a enfrentar ellos, tan cambiante, requiere de personas que estén dispuestas a aprender y modificarse a lo largo de toda su vida. Y si no conseguimos eso, no les estamos educando con eficacia. En esta escuela, que asume el reto de personalizar el aprendizaje, ¿cuál es el rol del docente? Yo le veo como un profesional del marketing. Cuando las empresas empezaron a entender que no podían diseñar su producto ni su servicio sin tener en cuenta las necesidades de su mercado, surgieron los profesionales del marketing, que se entendían como un puente entre la empresa y su mercado. Del mismo modo, el profesor puede ser un puente entre el alumno y el aprendizaje, y entre el aprendizaje y las necesidades futuras de ese alumno. Pero no este tipo de puente que nos empuja a todos por el mismo camino, del mismo modo y al mismo ritmo, sino uno capaz de construir en el aula distintas autopistas para que cada alumno elija en cada momento de su desarrollo, para cada tema y asignatura, qué camino seguir. Este tipo de maestro es capaz de personalizar el modo en que presenta la información, haciéndola asequible a cada uno de sus alumnos. Permite que cada uno de ellos elija el ritmo, la complejidad, la profundidad e incluso el enfoque con que quiere abordar cada contenido. Gestiona los agrupamientos buscando siempre ofrecer el mayor nivel de seguridad, estímulo y sinergias entre los alumnos. Personaliza los objetivos curriculares y competenciales teniendo en cuenta el perfil de su alumno. Le veo también como un asesor financiero, capaz de responder a la gran pregunta que se hacen los alumnos: ¿para qué tengo que aprender esto? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy invirtiendo tanto tiempo en la escuela? ¿En qué medida me ayuda esto que estoy aprendiendo para entender mejor el mundo? ¿Con qué se conecta? ¿Para qué me sirve? ¿A dónde me lleva? ¿Cómo me ayuda a responder las grandes cuestiones de la humanidad? ¿Cómo me ayuda a ser mejor ciudadano? ¿Y en qué medida esto que está ocurriendo en el aula me va a ayudar para resolver los problemas a los que yo me voy a enfrentar en mi vida futura, tanto en el plano personal como profesional? O lo que es lo mismo, un docente que trabaja por mejorar el retorno de la inversión del aprendizaje. ¿Y cómo lo puede mejorar? Aumentando la utilidad, es decir, conectando siempre el contenido con aquello de ¿por qué? ¿Para qué? Y disminuyendo la inversión, buscando siempre el método que supone una menor inversión de esfuerzo y tiempo para sus alumnos. En los años 60, un economista de la Universidad de Harvard planteó un concepto muy interesante: la miopía del marketing. La miopía del marketing pretende abrir los ojos a los empresarios sobre cómo su estructura,
la gestión de sus recursos, la gestión de personas, la forma en que se comunica con su mercado cambia cuando en lugar de enfocarse sobre el producto, se enfoca en cómo este producto sirve las necesidades de su mercado. Del mismo modo, la escuela tiene la oportunidad de abrir la mirada y dejar de centrarse en el currículum y empezar a centrarse en las necesidades de sus alumnos, conectando el currículum con su entorno cercano y con su entorno profesional y creativo. Porque, ¿cuántos de vosotros diríais que el objetivo de la escuela es que los alumnos acumulen conocimiento? ¿Cuántos? ¿Nadie? Entonces, ¿creéis que el objetivo es hacerse preguntas sobre ese conocimiento, aplicar nuestras destrezas de pensamiento crítico? ¿Tampoco? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y si os digo que quizá el objetivo es aprender para crear y transformar? ¿Cuántos estáis de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pero yo quiero ir aún mucho más allá, porque esto, al final nos pueden acusar de hacer una educación que sirve a la empresa como instrumento. Por eso yo quiero ir más allá. ¿Pensáis que el objetivo es ofrecer a los alumnos un entorno para su desarrollo personal y profesional? ¿Sí? ¿Alguien en contra? ¿Todos a favor? ¿No oigo? Pues para que esto suceda, no tenemos más remedio que plantear el aprendizaje desde un reto creativo, porque esto es lo que va a hacer que impliquen sus destrezas de pensamiento, lo que a su vez les va a llevar a investigar el conocimiento con mayor profundidad y así podremos cumplir con los objetivos curriculares que nos marca la normativa. Y en esta escuela que personaliza, ¿no creéis que la figura del docente cambia de ser el sabio en la tribuna, el que transmite el conocimiento, para pasar a ser un coacher que comparte el banquillo con sus alumnos? Un coacher capaz de identificar el potencial de cada uno de ellos, de trabajar sus fortalezas y debilidades, de estimularlos y retarlos. Un coacher que motiva y cree en sus alumnos, que trabaja sus fortalezas del corazón, las soft skills, ahora tan demandadas en la empresa también, su capacidad para persistir, la resiliencia, tolerancia a la frustración, gestión de los objetivos. Además, este docente será capaz de aportar herramientas de pensamiento crítico y creativo, pero también de gestión y organización para trabajar la inteligencia ejecutiva que nos hablaban antes. Apoya y da soporte, actúa como un guía, un mentor. Es capaz además de crear equipo y comunidad, generando el mayor número de interacciones y sinergias entre los alumnos. Elige la mejor alineación para cada equipo, para cada partido o para cada tema y actividad que se produce en el aula. Marca el objetivo y la estrategia. Analiza y estudia los resultados, innova y se actualiza constantemente. ¿Y no creéis que para que todo esto sea posible, este docente necesita contar con un equipo multidisciplinar de apoyo y con las herramientas de gestión adecuadas para convertirse del héroe solitario que es ahora al trabajador en equipo que comparte, aprende y coordina, que deja de esforzarse porque el alumno encaje, para desarrollar estrategias que encajen con el alumno? Muchas gracias.